Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos un viernes más a nuestros viernes de liquidador y sectorista aduanero, gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior. El día de hoy les traemos un tema por lo más interesante que es las admisiones temporales, ¿no? Como sabemos, las admisiones temporales son regímenes aduaneros que se le pueden dar a ciertas mercancías para dar ciertas soluciones, pues, a las empresas que necesitan ciertas características de operación, ¿no? Y que ustedes desde su tribuna de liquidadores y sectoristas aduaneros, pues pueden brindarles esas alternativas. Hoy conoceremos bastante a fondo las admisiones temporales. Mi nombre es Raúl Privat, director gerente de Comercia Facilitador Logístico, y empezamos. Muy bien. Vamos a empezar con la admisión temporal para reimportación en el mismo estado. ¿Ok? La admisión temporal para reexportación en el mismo estado. La admisión temporal para reexportación en el mismo estado va a formar parte de los regímenes de importación, ¿ok? Junto con la importación para el consumo y la reimportación en el mismo estado, se va a encontrar, como ustedes pueden apreciar, la admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Entonces, estas tres juntas van a cumplir el grupo de regímenes de importación. Entonces, aquí es donde se encuentra la admisión temporal para reexportación en el mismo estado, en el grupo de los regímenes de importación. ¿Ok? Bien. Luego, líneas abajo, van a poder ver para que de repente tengan una mayor referencia luego de la charla, los artículos del 69 al 80 de la Ley General de Aduanas, los artículos 53 al 59 del reglamento y el DESPA PG04A versión 1. Es toda la mayoría de bibliografía, digamos, y de fuente legal para este régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Muy bien. ¿Qué documentación nosotros necesitamos para poder formar parte de este régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado? ¿Qué documentación necesitamos? Nosotros necesitamos presentar ante la Administración Aduanera, la DAM, o sea, la Declaración Aduanera de Mercancías. Es preciso indicar que no existe despacho simplificado para este régimen, ¿ok? No existe el despacho simplificado. Siempre la normativa es precisa en esto para poder acogerse a la admisión temporal para la exportación en el mismo estado, se debe hacer con un agente de aduana. Entonces, los valores límite que conocemos para simplificadas no se aplican aquí. Vale decir que tenga el valor que tenga el producto que se quiere traer en este régimen, necesita trabajarse, independiente del valor, con un agente de aduana. Además de ello, este régimen es exclusivo para personas con RUC, persona natural con negocio o persona jurídica. Así que una persona que quisiera identificarse, por ejemplo, con DNI, con pasaporte, con carnet de extranjería, no podría acogerse a este régimen de admisión temporal para la exportación en el mismo estado. ¿Ok? Otro documento que nos pide la Administración Aduanera es el documento de transporte internacional con el que se ha trasladado el bien desde origen a destino. Ese documento es emitido por el agente de carga. Luego, de ser el caso, se presenta una factura o algún documento equivalente para poder conocer el valor del bien
que se va a admitir temporalmente, ¿no? Esto va a ser muy importante porque con ese valor vamos a empezar a calcular la base imponible para los derechos que en vez de ser pagados serán garantizados. Así que ese punto también es bastante importante. Luego, la póliza de seguro, cuando corresponda, ya les he dicho en otras ediciones de estas conferencias que la palabrita cuando corresponda significa que no es obligatorio. Entonces, si la mercancía viene con seguro, presentamos el seguro. Un documento muy importante para este régimen va a ser una declaración jurada donde la empresa beneficiaria del régimen tiene que indicar por qué está trayendo ese producto como admisión temporal para la exportación en el mismo estado. O sea, cuál es la finalidad por la cual lo está trayendo y además dónde va a estar ubicado ese producto. Entonces, este documento es básico. Declaración jurada indicando finalidad y ubicación, ¿no? Por ejemplo, si estás trayendo un sismógrafo para hacer estudios de suelo, tienes que indicar que la finalidad de traer como admisión temporal el sismógrafo es para el estudio de suelos y el sismógrafo va a operar en el lugar tal, ¿no? Eso sería la declaración jurada que indica la finalidad y que indica la ubicación de la mercancía, ¿no? En algunos casos se va a aplicar declaración jurada de merma cuando por la naturaleza del producto al momento de reexportar va a haber algún déficit de composición del producto y uno de los papeles más importantes, la garantía. Porque recuerda que en este régimen te van a permitir ingresar el producto sin el pago de la deuda tributaria aduanera. Pero esa deuda tributaria aduanera sí debe ser garantizada, ¿no? Y en términos prácticos, en la mayoría de los casos, se garantiza con una carta fianza bancaria, ¿no? Es decir, el banco se pone como aval de la empresa, del beneficiario ante la aduana, y si no se pagan los derechos, o mejor dicho, perdón, si no se reexporta el producto en el plazo, se ejecuta la garantía. Entonces, esta es la documentación necesaria para poder acogerse a este régimen. A ver, hablemos un poco de la naturaleza de la operación, es decir, qué tipo de bienes y para qué situaciones se aplicaría este régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado, ¿no? Su mismo nombre lo dice, la mercancía va a venir en un determinado tiempo, ¿no? Por ejemplo, todos los sistemas de luces y sonido que vienen a los conciertos, muchos de ellos vienen como admisión temporal, terminan de cumplir su función en el país y se reexportan en el mismo estado, es decir, entra una N cantidad de luces, una N cantidad de parlantes y sale la misma N cantidad. Otro ejemplo podría ser cuando hemos tenido aquí en Perú certámenes automovilísticos como el Dakar, por ejemplo. Estos vehículos vienen a Perú, compiten y luego regresan a su país. Entonces los vehículos ingresan también como admisión temporal para reexportarse en las mismas circunstancias, en las mismas condiciones, en el mismo estado, como dice el título del régimen, ¿no? También, por ejemplo, puede ser en el sector construcción traer máquinas alquiladas, no compradas, sino alquiladas, que se van a utilizar un determinado tiempo en Perú y que luego serán devueltas, reexportadas en el mismo estado, ¿no? O también bienes que van a venir a cumplir exhibición para museos, por ejemplo, y que luego se van a devolver a su país de origen en las mismas circunstancias, se van a reexportar en el mismo estado, ¿no? Estos serían algunos de los ejemplos que podríamos colocar para hablar de este régimen, ¿no?
Vamos a revisar la definición de la legislación aduanera. Nos dice que la admisión temporal para reexportación en el mismo estado permite el ingreso de ciertas mercancías. Ciertas mercancías. Ya desde ahí tenemos que entender que varios regímenes aduaneros, y este es uno de ellos, son selectivos con los productos. Es decir, no todos los productos pueden someterse a todos los regímenes aduaneros. Hay una lista de productos que pueden someterse a este régimen y los que no están en esa lista obviamente no se pueden someter. Por eso es que la norma dice ciertas mercancías, no las totaliza, ¿no? Sino ciertas mercancías. En este régimen, la deuda tributaria aduanera va a quedar suspendida de pago, no nos van a cobrar la deuda tributaria aduanera, pero sí vamos a tener que dejar una garantía avalando esos derechos que no nos están cobrando. Otra cosa importante es que la mercancía debe ser identificable. Es decir, cuando ingresa a Perú, debemos pues declarar de una manera correcta la marca, la serie, el modelo, ¿no? Recuerden que en este régimen va a suceder el canal rojo sí o sí. Entonces, una vez que el producto ingresa, en vista de aduana va a poder identificar serie, marca, modelo, ¿no? Inclusive es muy probable que en vista de aduana pida fotos de la mercancía. Seamos proactivos y tengamos esas fotografías a la mano. Entonces, ya el producto tiene que ser identificable, o sea, fácil de reconocer a través de series, marcas, modelos, signos distintivos. ¿Para qué? Para que al momento de regularizar la admisión temporal, es decir, al momento de reexportar y volver a pasar el canal rojo, aduana puede identificar que fehacientemente lo que ingresó temporalmente es lo que se está volviendo a ir fuera de nuestro territorio aduanero. Por eso la importancia de que sean identificables, ¿no? Y destinadas a cumplir un fin en un lugar determinado. Ya lo habíamos hablado en los requisitos documentarios, ¿no? Bajo carácter de declaración jurada, yo debo de decir para qué viene y dónde se va a ubicar el producto, ¿no? Y mucho cuidado, esto no debe ser letra muerta, porque aduanas en cualquier momento puede hacer una visita inopinada para ver si en verdad el producto está siendo usado para el fin que se dijo en la declaración jurada y si está siendo usado en el lugar que se dijo, ¿ok? Ahora, la finalidad de este régimen es que las mercancías sean reexportadas en un plazo determinado, que en un momento más vamos a conocer qué plazo es. Reexportadas en un determinado plazo sin modificaciones, es decir, las piezas del museo, el automóvil, las luces del concierto, los ejemplos que vimos, deben de regresar, deben de reexportarse tal cual vinieron, sin experimentar ninguna modificación, excepto, nos dice la norma, la depreciación normal por el uso, o sea, una pintura rayada, un tornillo menos, una rajadura, pero no que el producto ingrese de una manera y salga readaptado, repotenciado. Eso no se va a permitir en absoluto. ¿Ok? Este es el concepto del régimen y probablemente esta gráfica nos ayude a resumir mejor la definición del régimen que la ubicábamos en el artículo 53 de la Ley General de Aduanas. Las mercancías deben ser identificables y destinadas a cumplir un fin determinado, ¿verdad? Marca, serie y modelos, tomar fotos, se recomienda a ustedes que son los asesores de las empresas desde su tribuna de liquidadores y sectoristas aduaneros, importante recomendarles siempre fotos, ¿no? El producto va a ingresar, no se van a pagar derechos, y luego de un determinado plazo, el producto sale sin ninguna modificación. ¿Ok? Un poquito este gráfico para resumir el concepto, ¿no?
pongo este gráfico para resumir el concepto. A ver, decíamos que ciertas mercancías son las que pueden acogerse al régimen. Entonces, existe una resolución ministerial, que la ven en pantalla, 287-98 y modificatorias, que te dice qué mercancías pueden acogerse a este régimen, ¿no? Material científico, material de laboratorio, mercancías para exhibición, maquinaria averiada, son los que se pueden acoger. No todos los productos pueden venir como admisión temporal. Entonces, es importante tener también esta parte clara para cuando sus clientes acudan a ustedes y les pregunten, oye, quiero traer este producto como admisión temporal, ¿se podrá o no? Entonces, ustedes van a consultar esta lista. ¿Ok? Ahora, la carta fianza bancaria es la herramienta que más se utiliza, ¿no? Entonces, los derechos quedan suspendidos del pago, ya lo hemos dicho, pero se deja una garantía por los derechos, ¿no? ¿Por qué, digamos que la garantía más usada es la carta fianza? Porque es, digamos, la garantía que más se puede adecuar al monto de los derechos, ¿no? Si vas a dejar como garantía otro tipo de instrumento, va a ser difícil que coincidan en valor con la deuda, ¿no? En cambio, la carta fianza sí se puede ajustar al valor de la deuda, ¿no? ¿Y qué vas a garantizar cuando dejas esa carta fianza? Garantizas los derechos dejados de pagar más intereses. ¿Cuánto de intereses? El tiempo que vaya a estar en Perú el producto, ¿no? Porque el régimen tiene un plazo máximo, pero tú puedes pedir un plazo menor al plazo máximo. Entonces, por ejemplo, el plazo máximo es de 18 meses. Si yo pido 18 meses, voy a tener que garantizar la deuda más 18 meses de intereses. Pero en realidad necesitaré los 18 meses, de repente no. De repente solamente el producto va a estar en Perú 4 meses. Entonces, ¿para qué pedir 18 y para qué tener un mayor coste financiero? Si mi plazo máximo es 18, yo pido solo 4 meses y garantizo con intereses de 4 meses. Pero eso sí, antes de los 4 meses tengo que reexportar el bien. ¿Ok? Entonces, pedir el plazo sin pensarlo nos puede terminar haciendo que garanticemos intereses que podríamos no garantizar. Conozcamos un poquito más de los plazos, ¿no? A ver, como decíamos, el plazo es de hasta 18 meses y es acumulable. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, yo pido 4 meses y descubro que necesito otros 4 meses más. Le pido a la aduana una prórroga. Finalmente no me paso del plazo máximo porque pedí 4 y ahora estoy pidiendo 4 más. 4 más 4, 8. Y el máximo es 18. Y así yo puedo ir pidiendo prórrogas, pero que en la sumatoria no puedan exceder los 18 meses. Y cada vez que yo pida una prórroga, voy a tener que renovar la garantía. Porque, por ejemplo, si yo pedí 4 meses, presenté una carta fianza con los derechos más intereses de 4 meses, pero se amplió a 4 más, en el global tengo 8. Entonces tengo que cambiar a una carta fianza que me cubra 8 meses de intereses. ¿Ok? Esa es la manera como funciona. Ahora, el plazo de 18 meses es un plazo legal, pero este plazo pudiera tener, atención, este plazo pudiera tener algunas variaciones. Por ejemplo, si yo estoy trayendo un producto como admisión temporal bajo un convenio que el Estado tenga con alguna entidad mundial, si está amparado esa admisión temporal en algún convenio del Estado con el mundo, el plazo de conclusión ya no va a ser 18 meses, sino lo que diga ese convenio. Si ese convenio dice 3 años,
pasamos a 3 años, se dice 5 años, pasamos a 5 años, pero tuviera que haber una admisión temporal que ingrese en el marco de un convenio del Estado peruano con alguna entidad en el mundo. Si el producto viene como admisión temporal para ser exhibido en una feria, pues ese plazo máximo baja a 8 meses. Si el producto es restringido, ya no son 18 meses, sino el plazo que me ponga la entidad que restringe el producto. Es decir, lo que diga DIGEMIT, lo que diga DIGESA, lo que diga SENASA, pero lo que digan estas entidades competentes no puede exceder de 18 meses. ¿Ok? Entonces, vemos con estos ejemplos que el 18 meses no es un plazo tan rígido, ¿no? Tiene ciertas variantes, ¿no? Tiene ciertas variantes. ¿Cuántas modalidades tengo para destinar esta admisión temporal para reexportación en el mismo estado? Pues la puedo destinar como anticipado, la puedo destinar como despacho urgente y como diferido. Recordar que en la admisión temporal no hay obligación para el anticipado. La obligación para el anticipado solo es en la importación para el consumo. Entonces aquí yo tengo opciones. Yo puedo o numerar la admisión temporal como anticipado o la puedo numerar como diferido. Sin olvidar que si lo hago como diferido, solamente tengo 15 días contados desde el día siguiente que terminó la descarga, porque si no, la mercancía cae en abandono legal. Y si ya inicié el trámite y a los 30 días de numerada no lo concluyo, también voy a tener problemas de abandono legal. Así que atentos con los plazos, ¿no? La idea es, o la recomendación es, numerar anticipado y si no se pudiera, no pasarnos del día 15 contados desde el día siguiente del término de la descarga. ¿Ok? Mientras toda la mercancía venga en un solo vehículo, en un solo medio de transporte, nosotros podemos declarar toda esa mercancía en una sola declaración. Entonces, por ejemplo, yo puedo traer de 2 proveedores y hacer una sola declaración de admisión temporal, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Y también puedo hacer despachos parciales. ¿Cómo despachos parciales? O sea, por ejemplo, yo me traigo 2 pallets y un pallet lo numero como importación por el consumo y otro como admisión temporal. ¿Ok? Lo que sí no puedo hacer es romper la unidad. Es decir, viene un pallet y yo no puedo decir ya 8 cajas de este pallet armado van para un régimen y las otras 20 para otro. No, tiene que ser una unidad de carga. Vienen 3 bultos, yo puedo agarrar uno para admisión, 2 para importación, o 2 para admisión, 1 para importación, o todos para admisión. O sea, podemos parcializar de ser el caso, ¿ok? De ser el caso. Y otros puntos importantes de este régimen de la admisión temporal para reexportación en el mismo estado es que sale canal rojo tanto en la admisión como en la reexportación. Por eso es importante lo de identificable, importante tener fotos. También vamos a ser sensibles de la fiscalización por valoración aduanera, así que siempre tener todos los sustentos. Así que muy, muy importante estas consideraciones, ¿no? Otra consideración importante es que hay que comunicar el cambio de ubicación, ¿no? Nosotros decíamos que entre el set de documentos había una declaración jurada con la finalidad y la ubicación del producto. Entonces, si va a haber un cambio de dirección, se puede dar, pero debemos de comunicarlo, ¿ok? Y finalmente, ¿cómo se regulariza este régimen? ¿Cómo se regulariza este régimen? Es decir, ¿cómo concluye? ¿Cómo le damos finalización a este régimen? Pues de la siguiente manera. En realidad tenemos 4 formas para darle regularización al régimen. La primera forma es reexportándolo, es decir,
antes del plazo de vencimiento, ¿no? Que puede ser 18 meses o menos, según lo que ya hemos conversado un poquito más temprano. Si yo reexporto dentro del plazo, pues me devuelven mi garantía y aquí no pasó nada, estamos bien con aduanas, ¿no? Entonces, lo reexporto dentro del plazo, todo bien. Otra manera de darle conclusión a este régimen es nacionalizando el producto, es decir, cambio de opinión la empresa y dice, no, ya no quiero que se quede un tiempo en Perú, quiero que se quede en Perú para siempre. Entonces, cambiamos el régimen de admisión temporal a importación para el consumo. ¿Qué se hace? Se pagan los derechos, te devuelven la garantía y el producto está formalmente nacionalizado, ¿no? Esto se puede dar si la empresa ha hecho algún cambio de planes, ¿no? De repente, la primera intención de la empresa era traer la retroexcavadora alquilada y después en el interín decidió comprarla, ¿no? Otra forma como se regulariza el régimen es a través de la destrucción total o parcial del bien. Claro, imagínate, te traes la máquina retroexcavadora, declaras su finalidad, dónde va a estar, y por esas cosas se incendia la bodega donde está guardada la retroexcavadora. Y la retroexcavadora se siniestra. Obviamente, como una mercancía siniestrada a extremo, no la vamos a poder reexportar. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Nos van a ejecutar la garantía? ¿Vamos a perder ese dinero? No, lo que se tiene que hacer es solicitarle a la aduana un peritaje para que vean que efectivamente el producto que se emitió temporalmente es ahora cenizas, ¿no? Y entonces aduana va a verificar que efectivamente el producto destruido total o parcialmente corresponda al producto de la admisión temporal y dará el ok. Te devuelven tu garantía y terminó el régimen. Y la cuarta manera de regularizar el régimen, que es la cuarta manera, no debería de suceder, no debería de pasarnos, es que aduana haga una nacionalización automática. ¿Cómo haría aduanas una nacionalización automática? Pues tú no reexportaste a tiempo, aduanas ejecuta la garantía, se da por cobrado de los derechos y la mercancía pasa de ser una admisión temporal a una importación para el consumo. Probablemente tú no lo quieras, pero no has cumplido con el plazo. Y ahora, para devolverla, ya no vas a poder reexportarla porque ya está importada. Vas a tener que hacer un régimen de exportación. O sea, se complica el tema cuando no cumplimos dentro del plazo, ¿no? Lo ideal siempre va a ser o reexportar dentro del plazo o tomar la decisión firme por parte de la empresa de nacionalizar los bienes, ¿no? Esa sería la idea. Muy bien, entonces eso es lo que podemos decir referente a la admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Ahora hablaremos de la otra admisión temporal. ¿Y cuál es la otra admisión temporal? La admisión temporal para perfeccionamiento activo. ¿Ok? Admisión temporal para perfeccionamiento activo. Recuerda que en nuestra charla de hoy estamos conversando sobre las dos admisiones temporales. Ya hemos terminado de hablar de la admisión temporal para reexportación en el mismo estado y entramos en este momento a comenzar a hablar sobre la admisión temporal para perfeccionamiento activo. Muy bien, entonces, ¿estamos listos para esta segunda parte? Yo espero que sí. A ver, ¿dónde se ubica este régimen? Este régimen se ubica dentro del grupo de los regímenes de perfeccionamiento. ¿Ok? La admisión que hemos visto hasta hace un momento, recuerden, se ubicaba en los regímenes de importación. Pero esta admisión, su mismo nombre lo dice, admisión temporal para perfeccionamiento,
se ubica en el grupo de los regímenes de perfeccionamiento, ¿no? Como base bibliográfica, para que puedan profundizar más, artículos 68 al 75 de la ley, 89 al 98 del reglamento y el procedimiento operativo DESPA PG06A versión 1. ¿Qué documentación vamos a necesitar para este régimen? Vamos a necesitar la ADAM. Aquí también este régimen solamente es para personas con RUC y se tiene que hacer siempre con un agente de aduana sin importar el valor. O sea, tampoco hay tema de simplificada aquí. Nos piden el documento de transporte, que se lo provee el agente de carga. Nos piden la factura, porque claro, en la admisión temporal, la mayoría de veces yo estoy trayendo un producto que luego voy a transformar, pero es un producto que estoy comprando, ¿no? Estoy comprando. Y en un momento más, cuando veamos ejemplos, de seguro lo vamos a entender mejor. Nos van a pedir también la póliza de seguro cuando corresponda, de ser el caso, o sea, de existir seguro. Nos van a pedir el cuadro insumo producto, porque claro, el bien que traemos con admisión temporal va a sufrir un proceso productivo, la garantía que funciona de la misma manera que la admisión temporal anterior y el cuadro relación insumo producto para regularizar el régimen, ¿no? Para saber un poco más de detalles acerca del perfeccionamiento que está sufriendo el producto. Por ejemplo, un modelo típico de admisión temporal para perfeccionamiento lo hacen, por ejemplo, las empresas que exportan granos, ¿no? Importan los granos a granel como admisión temporal, ¿no? Los traen a Perú a granel los granos como admisión temporal y luego aquí en Perú los lavan, los secan, los envasan y luego los exportan, ¿no? Entonces le dan ese valor agregado. O también vienen como admisión temporal para perfeccionamiento productos que requieren algún tipo de reparación, ¿no? Esas son, digamos, la casuística más simbólica que hay de admisión temporal para perfeccionamiento. El régimen nos dice que permite el ingreso al territorio de ciertas mercancías. En este régimen también hay una lista de productos que pueden aplicar al régimen, ¿ok? Aquí también hay suspensión del pago de la deuda aduanera y hay una garantía que pasa a avalar esos pagos que han quedado suspendidos. Y el compromiso es que en un determinado plazo que ya vamos a conocer, el producto debe ser exportado, ¿no? El producto debe ser exportado luego de haber pasado un proceso de perfeccionamiento. ¿Cómo qué? Transformación. Entró café en grano, salió café molido. Elaboración. Entró el sachainchi a granel y salió en frascos, envasado. O una reparación, ¿no? Entró un producto malogrado y salió arreglado, ¿no? Esos serían, en resumen y en términos simples, las labores de perfeccionamiento, ¿no? Entonces, ingresa un producto X, se le enumera como admisión temporal para perfeccionamiento, queda suspendido el pago de derechos y en un determinado plazo el producto debe ser exportado, ya como un producto compensador, o sea, no el mismo producto que ingresó, sino ya con una transformación, con una elaboración, con una reparación, ¿no? Siempre tiene que ser un producto compensado el que salga. Ingresa como admisión temporal un producto X y se exporta el producto X, pero ya compensado, ya con un proceso de compensación. Que ya hemos dicho que la compensación es
la reparación, el proceso, la elaboración. ¿Quiénes pueden entrar? Recuerda que hemos dicho ciertas mercancías, ¿verdad? Ciertas mercancías pueden ingresar. Bueno, pueden ingresar como admisión temporal para perfeccionamiento la materia prima, el insumo, el producto intermedio, la parte o la pieza, productos que se absorben en el proceso de producción, mercancías que necesitan reparación. No están incluidas las mercancías auxiliares, como por ejemplo cables de poder, fuentes de poder, baterías, digamos, productos que solamente van a generarle energía al proceso, mas no van a ser incorporados al producto compensador. Se deja una garantía por los derechos dejados de pagar y al igual que en la admisión anterior, garantizan los derechos más intereses, ¿no? El plazo máximo son 24 meses, pero tú puedes pedir menos plazos para tener que garantizar menos intereses de la deuda, ¿correcto? Muy parecido a lo que habíamos hablado de la admisión temporal, ¿ok? El plazo es 24 meses, pero no es un plazo rígido. Si la mercancía tiene restricciones de alguna autoridad competente, entonces el plazo va a ser dictaminado por esa autoridad competente. Sin embargo, esa autoridad no puede exigir un plazo mayor al que da la aduana, que es de 24 meses, ¿no? Entonces puede ser 24 como máximo, menos de 24 a tu solicitud o menos de 24 porque la autoridad competente que restringe el producto así lo dictamina, ¿no? Una vez concluido el régimen, se te hace la devolución de la garantía. Se puede hacer esta admisión temporal como anticipado, como urgente y como diferido. Recordando que no estás obligado al anticipado, solo están obligados al anticipado los del régimen de importación para el consumo y para ciertos casos, ¿no? Entonces aquí tu plazo máximo para no tener problemas es hasta 15 días luego de arribado al medio de transporte, ¿no? El día 16 la mercancía cae en abandono legal. Si quieres adelantarte, sabes que puedes también declararlo anticipado. También se puede traer varias mercancías en una sola declaración, siempre y cuando venga en un solo manifiesto. Y también se puede hacer parcialización, ¿no? Traigo 4 bultos, uno lo traigo como admisión temporal para perfeccionamiento, otro como admisión temporal para la exportación y los otros 2 como importación. Podría ser. O sea, no necesariamente toda la carga que llega la tengo que destinar a admisión temporal para perfeccionamiento. Puedo llevar una parte hacia otro régimen si es el caso, ¿no? ¿Y qué otros puntos importantes podemos ver? En la admisión temporal para perfeccionamiento se puede pasar por el canal rojo, naranja o verde, rojo físico, naranja fuera documentario y verde levante automático. También puede haber fiscalización de valoración aduanera por parte de la aduana, por eso siempre hay que declarar lo que es correcto. Se puede dejar sin efecto también el proceso con un legajamiento. Entonces, esos son otros puntos y consideraciones importantes para este régimen, ¿no? ¿Cómo se regulariza el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento? ¿Cómo le ponemos fin al régimen? ¿En qué momento concluimos para ya no tener ningún pasivo con aduanas en este sentido? Pues bien, el régimen se puede regularizar con la exportación, es decir, ingresa el producto como materia prima, lo proceso y luego lo exporto para venderlo. Obviamente dentro del plazo, o sea, dentro de los 24 meses, ¿no? Si es así, me devuelve mi garantía y aquí no pasó nada. También podemos regularizarlo a través de la reexportación, ¿no? Esto sobre todo cuando lo que se está trayendo es una máquina que hemos reparado y la estamos devolviendo a su verdadero origen. La reexportamos dentro del plazo y nos devuelven nuestra garantía, ¿ok? Nos devuelven nuestra garantía.
También se puede dar en este régimen la destrucción total o parcial del producto, ¿no? Pero recuerden que quien debe dar fe de que el producto siniestrado es el que se trajo como admisión temporal debe ser la misma aduana. Una vez que aduana lo confirma, te devuelve tu garantía y aquí no pasó nada, pues porque no se puede exportar un producto que ha sufrido siniestro, ¿no? Sobre todo si son muy, muy considerables. Otra manera de regularizarlo es nacionalizarlo, ¿no? De repente cambio de opinión, ya no lo quiero reexportar, lo quiero nacionalizar. Pago los derechos, me devuelven mi garantía. Pero también se puede nacionalizar cuando la empresa ha cometido la negligencia de no regularizar dentro del plazo y automáticamente aduana se cobra la garantía y da por nacionalizado el producto. Esto no debería de pasar, ¿no? Esto no debería de pasar porque debería de regularizarse por nacionalización si es el plan de la empresa, no por un tema forzado, ¿no? No por un tema de fuerza, no por un tema de falta de gestión y que se me olvidó contar bien los plazos, ¿no? Eso no debería de suceder. Muy bien, momento de empezar con la ronda de preguntas. Hemos hablado bastante de ambos regímenes. Seguramente tienen ustedes algunos puntos que consultar, algunas dudas que puedan tener y aquí estamos gustosos de poderlos atender. A ver, empecemos con sus preguntas, por favor. Tanto quienes nos siguen a través del Facebook como quienes nos siguen a través de Zoom pueden en este momento dar sus preguntas, también comentarnos desde dónde nos están siguiendo con la transmisión para poder saludarlos, ¿no? Y de repente conocer que nos están siguiendo desde el interior del país o de qué distrito de Lima, ¿no? Nos gustaría mucho que nos saludaran también para poderles reiterar ese respetuoso saludo. Y obviamente también esperamos en este momento sus preguntas para poderlos ayudar con los regímenes de admisión temporal para reexportación en el mismo estado y admisión temporal para perfeccionamiento. Adelante, por favor, con sus consultas. Recuerden que si bien es cierto, los dos regímenes tienen un nombre parecido, admisión temporal, tienen finalidades diferentes, ¿no? La admisión temporal para reexportación en el mismo estado tiene la finalidad de poder traer productos de afuera, no pagar los derechos, pero sí dejar un aval, hacer usufructo de este producto, hacer uso de este producto por un determinado tiempo aquí en Perú sin alterarlo y luego retornarlo, ¿no? Y luego retornarlo. En cambio, en la admisión temporal para perfeccionamiento ingresa un producto como admisión temporal, pero sale un producto diferente porque ha habido un proceso de perfeccionamiento, es decir, un producto compensador, ¿no? Ingresó, como decíamos más temprano, grano de café y se exporta el café embolsado molido, ¿no? Entonces, ahí ha habido todo un proceso de perfeccionamiento entre un punto y otro. Esos serían los dos puntos que distinguen a uno del otro, ¿no? Asimismo, en lo que sí son bastante parecidos es en el tema de la garantía, ¿no? Cada uno de ellos va a dejar una garantía bancaria que va a garantizar la deuda dejada de pagar más intereses. Ahí es muy importante entender que si nosotros no vamos a necesitar el plazo máximo, deberíamos de solicitar el plazo real, el plazo
que se ajuste a nuestras necesidades, porque así vamos a hacer que la compañía pague menos intereses y gestione ante el banco unos intereses menores y obviamente menos costo financiero por la carta fianza, ¿no? Entonces, importante también no pedir el plazo al azar, sino solicitar el plazo por el tiempo en el que se necesita fehacientemente del producto. ¿Ok? Bien, para cualquier pregunta que no hayan podido manejar en este momento, o para alguna pregunta que recuerden luego más tarde, porque a veces nos suele pasar, ¿no? Que en el momento no recordamos qué preguntar y ahora decimos, oye, mira, no le pregunté esto a Raúl, debería de preguntárselo cómo hago, ya terminó la charla, entonces pueden escribirme a rprivat@camexperú.org.pe y ahí yo voy a poder ayudarlos con las consultas que puedan tener sobre este tema y también sobre otros temas del liquidador y sectorista aduanero, ¿no? Que es esta sección que nos acompaña todos los viernes a las 4 de la tarde, ¿no? Asimismo, tienen mis redes sociales para que podamos estar juntos. Pueden buscarme como Raúl Privat Pando en Facebook, en YouTube e Instagram. Y también siempre estar atentos a las redes sociales de Camex, a cursosonline.as, donde pueden ver los webinars ya grabados anteriores y en la página principal de Camex también, para que puedan revisar las novedades, los nuevos cursos, las nuevas capacitaciones que siempre la Cámara Peruana de Comercio Exterior tiene para todos ustedes, ¿no? Tienen también el teléfono y el correo informativo de Camex. Muy bien, entonces eso es todo por hoy. Espero que esta información sobre las rendiciones temporales, sobre quiénes pueden aplicar, quiénes no pueden aplicar, qué productos sí, cuáles no, y todos los lineamientos conversados el día de hoy sean para ustedes una información útil y que contribuya a su formación como gestores aduaneros. Paso a despedirme, no sin antes desearles un muy bonito fin de semana. Asimismo, que Dios los bendiga grandemente y Dios mediante nos vamos a reencontrar el siguiente viernes a las 4 de la tarde con un nuevo tema. Que estén todos muy bien y hasta luego.